Antes de dedicar el tiempo para la meditación de la palabra de Dios, quisiera contestar una posible pregunta que está en la mente de muchos creyentes. Y bueno, tengo la esperanza de que sea un buen anhelo, un buen deseo, que el tener esta sana distancia se termine ya el tiempo y podamos reunirnos. Así que posiblemente exista la pregunta, ¿por qué no nos reunimos? O tal vez los niños preguntan a sus padres, a la mamá más directamente, mamá, ¿por qué no nos reunimos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, quizá esto ayude un poco. ¿Por qué no nos reunimos? En primer lugar, no nos reunimos de manera pública como usualmente lo hacemos entre semana y mayormente el primer día de la semana, el domingo. Es por prudencia. Es por prudencia. Hemos aprendido por la palabra de Dios que la fe y la prudencia trabajan siempre juntos. La fe descansa plenamente, totalmente en la soberanía de Dios. La providencia con diligencia hace lo que está a su alcance. Tenemos algunos ejemplos de las Escrituras, los cito rápidamente, quizás les puedan servir. El caso de David, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, particularmente el versículo 40, menciona que David seleccionó un número de piedras y una característica particular de estas piedras. Fueron 5 y eran lisas, porque él sabía que estas piedras serían realmente efectivas. Pero él no dijo, una sola es suficiente. Él pensó, bueno, tal vez sea necesario 2 o 3, él llevó 5. También Nehemías, en el capítulo 4 de Nehemías, el versículo 9, dice, después de la amenaza real que existía sobre ellos de detener la construcción del muro, él dice que hicieron 2 cosas. En primer lugar, oraron. Y en segundo lugar, pusieron guardas, pusieron vigilancia. La fe descansa en la soberanía de Dios, pero la prudencia procura hacer lo que está a su alcance. Otra razón por la cual no nos reunimos es por respeto a la autoridad. Creemos que la autoridad no se constituye a sí misma. Dios ha constituido la autoridad, nuestro gobierno. Según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, los versículos 1 a 3. Los cristianos debemos ser ejemplos. A lo largo de la historia, en diferentes eventos extraordinarios, se ha despertado la solidaridad y la hermandad humana. Pero por sobre todo ello ha sobresalido el espíritu solidario de los creyentes, y estos respetan a la autoridad, se someten a ellas, porque es lo que Dios aprueba. No se nos ha prohibido reunirnos como una persecución religiosa, es una recomendación del Departamento de Salud Pública, por lo tanto nosotros debemos ser ejemplos. ¿Por qué no nos reunimos? Por prudencia. Aunque creemos en Dios, no somos arrogantes, tomamos las precauciones. Y también porque tenemos respeto a las autoridades. Ha sido una recomendación sanitaria y debemos observarla. Y finalmente creo que es incluso la más importante, por amor. No nos reunimos por amor. Amamos a los nuestros, amamos a los hermanos, amamos al prójimo. Queridos hermanos, niños, descansen en lo que sus padres les recomiendan a ustedes. Y todos, amados hermanos, descansemos en la soberanía de nuestro Dios. Mientras tanto, hagamos lo que está en nuestras manos hacer. Dicho esto, quiero ahora dirigir
la atención a nuestro texto. Ya lo ha dicho el hermano Juan, se trata de Marcos capítulo 4, los versículos 35 a 41. En la Biblia de las Américas, la primera pregunta que Jesús hace a sus discípulos, en la 60 tenemos la pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? Otra versión dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tenéis miedo? Yo diría: ¿y cómo no? Si las olas están amenazando con llenar la barca y están a naufragar y todos morir. Sí, parece que había razón para que tuviesen miedo. Pero desde la perspectiva de la Escritura, no hay razón para que ellos tuvieran miedo. Trataremos de encontrar la respuesta a esto en el mensaje. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue el propósito de esta experiencia? No sucede nada sin la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir esta experiencia? Otra pregunta: ¿por qué se levantó una tormenta en el mar estando Jesús en la barca? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 41. Y qué maravilloso propósito el de impulsar a estos hombres, ya no con el temor de la tormenta, sino con un temor mayor, el de impulsar a estos hombres con el corazón lleno del temor de Dios, preguntar entre sí: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese era el propósito, que ellos experimentaran de cerca quién es Jesús. Jesús es Dios, es el Todopoderoso, es el que gobierna todas las cosas. Ellos habían mirado eventos extraordinarios, ni duda cabe. Ellos habían mirado cómo los mudos hablaron, cómo los cojos caminaron, cómo los sordos podían escuchar. Ellos habían mirado cómo multitud de personas habían sido alimentadas de una manera extraordinaria. Ellos habían mirado cómo literalmente muertos habían resucitado, una niña, un joven y una persona adulta. Pero faltaba esta impresión. Ellos necesitaban recibir una impresión más profunda acerca de quién es Jesús. Las experiencias de la vida, Dios las envía a los hombres con propósitos determinados. No viene solo por casualidad, simplemente porque Él está gobernando la creación y dice: bueno, ahora voy a provocar una tormenta en este pequeño mar, o lago, como también se conocía, el mar de Galilea. No, cada experiencia de la vida Dios la envía a los hombres con propósitos determinados. Y tales experiencias deben ser aprovechadas para el crecimiento en la gracia y en la santidad. Ese es el propósito de Dios al permitirnos distintas experiencias. El COVID-19, la pandemia que hoy mismo, ahora mismo, está poniendo de cabeza todos los departamentos de salud en todos o en la mayoría de los estados. En muchos hogares, en muchas familias, ha traído una gran preocupación, un gran temor. ¿Qué derivamos de todo ello? ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Aprenderemos hoy. El beneficio será un crecimiento en la gracia y en la santificación al conocer más de cerca quién es nuestro Dios. Ahora, calmar la tormenta tendría los siguientes resultados: el que el Señor Jesús se levantara o fuese levantado y calmara la tormenta tendría
ciertos resultados. En primer lugar, demostrar quién es Él. Demostrar quién es Él. Parece que las impresiones que sus discípulos habían recibido no eran lo suficientemente fuertes. Había que imprimir una más. Había que demostrar quién es Él. Y hermanos, ¿quién es Él? Él es el soberano. Él es el soberano Señor que tiene todo el poder, aún sobre la naturaleza. Esto es lo que se deriva de que el Señor fuese despertado y calmara la tormenta. Pero también tiene como propósito el fortalecer la fe de sus discípulos. Para fortalecer la fe de los discípulos en Él como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo. Pero también fortalecer la fe en Él por su cuidado personal sobre ellos. Amados hermanos, Dios no solamente está interesado en el bien de nuestra alma, Él tiene en control el beneficio de nuestros cuerpos. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, y Él provee para cada una de ellas en todo momento, en toda circunstancia. Así que calmar la tormenta tendría los resultados que hemos mencionado: demostrar quién es Él, fortalecer la fe de sus discípulos y finalmente dejar un marco, establecer un marco como un precedente a todas las generaciones del cuidado que Él tiene hacia los suyos. Hermanos, estamos en manos de un Dios todopoderoso. La pandemia está en sus manos, está en su control. Así que Él quiere establecer esto último, un marco, un precedente a todas las generaciones del cuidado que Él tiene de los suyos y de su poder sobre todas las tormentas, sobre todas y cada una de ellas. Así que no importa cuál sea la tormenta o prueba, no importa cuán aterradora pueda ser, Jesús tiene el poder para librar y producir la más completa calma. ¿Será eso real en nosotros, hermanos? Debe serlo. ¿Será eso en el pueblo de Dios, centrado en este mundo, en las grandes ciudades, en las comunidades pequeñas? El pueblo de Dios debe afirmar su fe y confesar que confía, que cree en un Dios todopoderoso. Ahora, yendo a nuestro texto, pocas pruebas podrían ser tan aterradoras como la de verse sorprendido por una tempestad en el mar y con peligro de muerte. Ellos habían observado a Jesús hacer cosas extraordinarias. Y sin duda alguna, con el codo se decían: ¿ves de lo que es capaz nuestro Señor? Pero hasta ese entonces ellos no habían estado en un real peligro. Sí, bueno, tuvieron hambre y vieron cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero ahora, hermanos, ellos se encuentran en una barca que está a punto de sucumbir. Así que pocas pruebas podrían ser tan aterradoras como la de verse sorprendido por una tempestad en el mar con peligro de muerte. En esta experiencia, hermanos, Dios demostró su maravilloso cuidado y poder para librar al creyente en todas las tempestades de la vida. Él puede librarnos de esta pandemia si Él quiere. Él puede librarnos de la crisis económica que se vislumbra si Él quiere, porque Él es Dios. Déjenme leer otra vez nuestro texto. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que ahoga el viento y el mar le obedece? Nuestro texto describe una tormenta en el mar de Galilea, mientras el Señor Jesús y sus discípulos lo estaban cruzando. Muy pocos milagros de los registrados en los evangelios debieron producir en el espíritu de los apóstoles más impresión que este. Pues, por lo menos, ustedes que conocen las Escrituras, por lo menos hay entre esos hombres 4 que son, podríamos decir, especialistas en tratar con estas tormentas sorpresivas que se sucedían en el mar de Galilea. Allí tenemos a Pedro, allí tenemos a Andrés, a Santiago y a Juan, y probablemente estos hombres conocían desde su juventud al mar de Galilea y sus sorpresivas tormentas. Por eso dije, pocos acontecimientos de los que tuvieron lugar en el ministerio de nuestro Señor contienen la intención de imprimir una firme y definitiva impresión. Pocos acontecimientos de los que tuvieron lugar en el ministerio de nuestro Señor contienen una instrucción más sobresaliente que la que tenemos en nuestro texto, del cual haremos consideración. Así que, en primer lugar, una lección que derivamos de este evento extraordinario es el siguiente: los creyentes no están exentos de tormentas y desastres durante el servicio diligente y fiel que ofrecen a su Señor. No. Grabemos esto en nuestras mentes. Los creyentes no están exentos de tormentas y desastres durante el servicio que ofrecen a su Señor de una manera fiel y diligente. Ustedes que conocen las Escrituras saben que los discípulos, hermanos, se ocuparon fielmente en la senda del deber. Siguieron con obediencia a Jesús donde quiera que Él iba. Diariamente lo asisten en su ministerio y escuchan con atención su enseñanza. Diariamente dan testimonio al mundo y proclaman que, a pesar de lo que los fariseos y los escribas piensan, ellos creen en Jesús. Ellos creen en Jesús, ellos aman a Jesús, ellos no se avergüenzan de darlo todo por Él. Cualquiera diría: wow, eso los hace exentos, inmunes de todas las pesadumbres y las aficiones propias de la vida. Bueno, eso es lo primero que aprendemos de esta historia. Los creyentes no están exentos de tormentas y desastres durante su servicio al Señor. Tomemos beneficio de esta lección, queridos hermanos. Si somos cristianos, no debemos esperar que nuestro viaje al cielo sea sin obstáculos. No debe sorprendernos tener que sufrir con los demás hombres enfermedades, aflicciones, pérdidas, desengaños. ¿Quién de nosotros no ha sido desengañado? ¿Quién no ha sido defraudado? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. Hermanos, Dios nos ha prometido perdón completo y gratuito. Eso sí, Dios ha prometido gracia abundante y suficiente durante el viaje y gloria al final del mismo. Pero nunca ha prometido que no tendríamos aflicciones.
De hecho, hermanos, se nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos filipenses, en Filipenses capítulo 1 y el verso 29, escribe lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ven, hermanos? Dios nos ha prometido perdón completo y gratuito. Dios nos ha prometido gracia suficiente, abundante durante el viaje. Dios nos ha prometido la gloria al final del mismo viaje. Pero nunca ha prometido que no tendríamos aflicciones. De hecho, se nos dice que somos partícipes de las aflicciones de nuestro Señor y Salvador. ¿Y saben qué, hermanos? Es que por medio de las aflicciones Dios nos enseña muchas lecciones preciosas, valiosas, que sin ellas nunca aprenderíamos. Por medio de las tribulaciones nos muestra nuestra debilidad y nuestros vacíos. Por medio de las aflicciones nos trae al trono de la gracia. ¿Qué tal? ¿Qué pensabas antes de que se anunciara como pandemia el COVID-19? Tal vez pensaste, bueno, es allá en el antiguo Oriente y estamos muy lejos de ellos. Y no tenemos ninguna mala intención contra nadie, pero esperaríamos que se quedara allá. Después oímos que ya estaba en Europa. Y siendo por la comunicación, pronto supimos que de América iban y venían. Y que a través de ese medio también nosotros teníamos el virus en nuestro continente. Pero ¿qué pensamos en aquel entonces? ¿Que éramos fuertes? ¿Que nuestra fe sería estable? ¿Que éramos como una roca inamovible? ¿Que no nos tocaría? Bueno, Dios a través de esta pandemia, a través de esta aflicción que es real, que es válida, Él nos está mostrando nuestra debilidad, nos está mostrando, revelando nuestro vacío. Pero ¿saben qué? Nos está haciendo humillarnos delante de Él. Oh, si mi pueblo se humillare, yo lo escucharé desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Cuán sabio y misericordioso es Dios, que de vez en vez nos permite o nos envía una experiencia que nos lleva a reconocer cuán pobre y frágil es nuestra fe. Y suplicamos con humildad: oh Señor, perdona nuestros pecados. Enséñanos a confiar más en ti día a día, momento a momento. Dios usa las aflicciones para purificar nuestros afectos, para que amemos solamente a Él, para que dependamos solamente de Él. Dios usa las aflicciones para separarnos del mundo, para acercarnos a Él y prepararnos así para la gloria allá con Él. Creo que no me equivoco y pienso que estarán de acuerdo que todos diremos el día de la resurrección: fue un bien para mi alma el haber sido afligido. Todos en aquel entonces daremos gracias a Dios por las tormentas que Él nos permitió vivir. Y quizá ahora mismo, recordando las experiencias del pasado, podemos decir como el salmista: enfermedad mía es esta. ¿Por qué solamente puedo pensar? ¿Por qué debería solamente pensar en las cosas trágicas que están pasando, que son aparentes, que no son reales? Mejor voy a pensar, a reflexionar y meditar
en las que sí son reales, en las maneras como Dios ha obrado para su gloria y para el beneficio del pueblo, y derivar de esa reflexión palabras y acciones de gratitud, de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Así que, hermanos, aunque somos seguidores de nuestro Señor, y no como los discípulos, pero también ofrecemos nuestro servicio a nuestro Dios, aún así no somos exentos. También viviremos las distintas aflicciones y calamidades que viven todas las demás personas, pero hay un beneficio para nosotros. En segundo lugar, otra lección que aprendemos de nuestro texto es quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprender que nuestro Señor Jesucristo es un hombre real, hombre verdadero. Jesús tenía un cuerpo semejante al nuestro. Él sintió hambre y sed, cansancio y dolor, al punto que necesitaba reposo. Observemos que el retiro al otro lado del mar fue a la tarde, ya noche de ese mismo día de arduo trabajo. 4:1 nos dice lo siguiente: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús había tenido un día exhausto, realmente agotador. Por lo tanto, no es de asombrarse que su cuerpo en aquel momento demandara descanso, demandara reposo, pues había estado todo el día diligentemente ocupándose de los negocios de su padre. Él había estado ocupado al aire libre, predicando vez tras vez. Y cuando se reunía con los discípulos en privado, no era para descansar, era para esclarecer las dudas, para que ellos pudieran comprender realmente. Cuando hablaba en el público, hablaba en parábolas, pero a ellos les explicaba detalladamente. Así que es un día largo. Él había estado predicando al aire libre a las multitudes y a los discípulos, ya en privado les explicaba la enseñanza contenida en las parábolas. Por lo tanto, no debe extrañar, hermanos, si quisiera descansar al haber concluido la tarea del día. Es de notar que dice Marcos, y no lo dicen Lucas y Mateo, pero Marcos sí lo dice, que despidiendo a la multitud, le tomaron, oiga este detalle, como estaba. No hizo preparativos, hermanos. Exactamente como estaba. ¿Recuerdan ustedes? Subió a una barca y muy cerca de la orilla, él exponía las enseñanzas. Otras personas subieron a otras barcas. No había tiempo para preparar un viaje. Así exactamente como estaba, dice, en la barca. Y había también con él otras barcas. Es otro detalle que tampoco Mateo y Lucas señalan. Y esto es muy importante, porque había algunas barcas siguiendo a la embarcación donde iba el Señor Jesús. Y esto es muy importante porque ellos corroboraron el milagro. Ellos, sí, no lo registra el texto, pero también ellos fueron presas del pánico. Ellos también fueron beneficiarios del acto milagroso del Señor Jesucristo. Así que podemos tomar beneficio de esta lección, hermanos. El Salvador, el Señor Jesús, en quien se nos manda a confiar, es realmente hombre. Y es realmente Dios.
Él conoce las pruebas del hombre porque las ha experimentado y puede comprenderlos y socorrernos cuando a Él acudimos por ayuda. Y esto es muy importante. El escritor de los Hebreos nos dice lo siguiente en el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente a trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De allí la importancia, hermanos, de esta lección. Debemos aprender que nuestro Señor Jesucristo es un hombre real, verdadero hombre. En tercer lugar, otra lección que nos provee nuestro texto es que nuestro Señor Jesucristo es omnipotente, como Dios mismo. Esta es una doctrina cardinal que sostiene a la fe cristiana. Jesucristo, Dios hombre verdadero, Dios y hombre verdadero. Así que lo vemos en este grande extraordinario, lo vemos en este grande y extraordinario milagro. Habló a los vientos y le obedecen. Se dirige a las olas y se someten a sus órdenes. Cambia una tormenta furiosa en bonanza, solo con unas pocas palabras. Jamás se ha visto esto. Jamás se ha visto esto. La respuesta del Señor al clamor de los discípulos fue realmente dramática. Observe usted en el versículo 39 qué fue lo que hizo. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice la Escritura que Jesús se levantó. Lo primero que hizo fue reprender al viento y enseguida al mar dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no solamente es hombre verdadero, es Dios verdadero. Lo podemos ver en este grande y extraordinario milagro. Habló a los vientos y estos le obedecen. Se dirige a las olas y éstas se someten a sus órdenes. Cambia una naturaleza furiosa en bonanza, solo con unas pocas palabras. La respuesta del Señor al clamor de los discípulos fue realmente dramática, hermanos. Realmente dramática. Observe usted cómo lo hizo. Se levantó, reprendió el viento cesó. Dijo al mar: calla, y se hizo grande bonanza. Hermanos, el poder del Señor Jesús para controlar el mar y sus tormentas, incluida la naturaleza, es realmente manifiesta en esta ocasión. Y de esa manera se demuestra claramente que Él es soberano sobre todas las cosas. Esto debería quedar claro, hermanos, para los discípulos. Estoy seguro que ellos conocían los registros del Antiguo Testamento. Estoy cierto que sabían que Dios gobernaba la naturaleza. Ellos sabían que el fuego puede quemar de una manera inmediata, pero supieron cuando Dios frenó el efecto del fuego en su naturaleza sin causar daño a los cuerpos de estos creyentes fieles. Por naturaleza, los leones hambrientos devoran su presa, pero el Señor gobierna la naturaleza de esos animales y no causaron ningún daño al cuerpo de ese hombre que de igual manera como los otros tres confiaba en Dios. La naturaleza de los cuervos era alimentarse de carroña,
pero ellos no tocaron nada de lo que Dios envió a uno de sus siervos. Ellos lo sabían, pero ahora en Jesús ven a un hombre extraordinario y sí creen en Él como el Salvador. Recuerdan que dijimos que uno de los propósitos que se cumplieron en este evento es demostrar a Jesús quién era Él y fortalecer su fe, la fe de los discípulos en Él como el Mesías, como el enviado de Dios para salvar al mundo, pero también la fe en Él, quien cuida de sus discípulos, que cuida de los suyos, fielmente. Hermanos, el poder del Señor Jesús para controlar el mar y sus tormentas y para controlar la naturaleza misma demuestra claramente que Él es soberano sobre todas las cosas. Cristo puede calmar toda y cualquier tormenta que se presente a nuestras vidas. Dice el Señor que todo el poder le es dado. Él es Dios mismo, el Dios todopoderoso. Calla, enmudece. Estas son las palabras no de un solo hombre, queridos. Estas son las palabras de aquel que al principio creó todas las cosas. Los elementos conocían la voz de su Creador y Señor, y como siervos obedientes pronto se allegaron. Es de notar, hermanos, lo que sucede. Dice que se hizo una grande bonanza. El comentarista Hendrickson dice que se hizo de inmediato. Esto, hermanos, trae mayor peso al milagro. Todos hemos visto quizá el encresparse de las olas o el movimiento de las ramas o hojas de los árboles. Y sabemos que cuando ha disminuido el ímpetu, la fuerza del viento, gradualmente las olas empiezan a disminuir. Eso es lo normal. Ya no hay un viento fuerte que las encrespe, pero aún ellas están tranquilizándose poco a poco. Pero ahora no fue algo natural, fue algo sobrenatural. A la voz del Creador, ellas reconocieron la voz de Él, que las hizo al principio, y como siervos obedientes se aquietaron. Notemos esto con asombro reverente, hermanos. Imaginemos, en la barca está Abraham o Moisés, y se avecina, se levanta una tormenta. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que hubiesen hecho Abraham y Moisés? Deben suponer que ellos harían algo semejante a lo que haríamos todos. Elevar nuestros pensamientos, nuestras palabras clamando al Creador y suplicando. Pienso en Moisés, Jehová de los ejércitos, te ruego, haz cesar tu ira de sobre nosotros, que no perezca tu pueblo. Oh Abraham, aunque soy solamente polvo, dirijo mi voz a ti, oh Señor. Tú que eres misericordioso, calma esa tormenta que amenaza con llevarnos al naufragio y morir. Y creo que Dios escucharía sus oraciones. Pero no es el caso ahora, hermanos. No. Jesús no oró. Él ordenó. Él dio indicaciones. Él está mostrando a sus discípulos y a nosotros quién es Él. ¿Quién es Él? El Creador de los cielos y de la tierra, el Hacedor nuestro.
por lo cual debemos a Él todo honor y toda gloria. Jesucristo ordenó al viento y al mar, y ambos obedecieron. Repasemos esto, hermanos, y guardémoslo como un tesoro en nuestros corazones. Nada es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Él puede fortalecernos para atravesar cualquier prueba que Él mismo ha diseñado para nuestro provecho. Sí, estoy cierto de lo que estoy diciendo, que Él mismo ha diseñado para nuestro provecho, como ya lo hemos visto, para derivar de ello grandes beneficios. Saber por lo menos nuestra fragilidad, para que nos demos cuenta y seamos conscientes de lo inútil que es la arrogancia y el conocimiento del cual en algún momento pudiéramos jactarnos. La ortodoxia puede no ser útil en un momento de aflicción. El conocimiento de nuestro Dios y conocerlo como Él es revelado en las Escrituras, sin duda alguna pacificará nuestros corazones. Oiga usted a Pablo en 1 Corintios 10:13 y a Moisés en el Salmo 91, 3 y 4. Habrá una disonancia menor, porque yo voy a leer estos textos en la versión de las Américas. Cito: fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación promoverá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Por eso he dicho, repasemos esta lección y guardémosla como un tesoro en nuestros corazones. Nada es imposible para nuestro Señor Jesucristo. Él puede fortalecernos para atravesar cualquier prueba que Él mismo ha diseñado para nuestro provecho. A la voz del Señor, la tormenta atronadora se convierte en una tranquilidad sobrecogedora. Pareciera ser que mientras nuestro Señor duerme plácidamente, debido al agotamiento de sus energías físicas, debido al día de arduo trabajo, las olas juguetean y escandalizan y amenazan. Mientras nuestro Señor duerme, ellas están haciendo bullicio. Pero al momento que Él despierta, ellas guardan silencio. Ellas saben quién es Él. Es su hacedor. Parece interesante esto, ¿no es verdad? Mientras el Señor duerme plácidamente, las olas se levantan, provocan una tormenta y amenazan con naufragio y muerte en la embarcación. Pero no es así. Él se despierta, se levanta, y esta tormenta atronadora se convierte en una tranquilidad sobrecogedora. El silencio es más elocuente y más atemorizante. Y ahora las preguntas que Jesús hace a sus discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué tenemos miedo? ¿No es suficiente lo que el Señor ha revelado de sí mismo, hermano?
¿No tienes evidencia a lo largo de tu andar? Sigue la recomendación que nos dio el hermano Juan. Lee. Bueno, hay muchos pasajes, pero el que él nos mencionó, el Salmo 77, tiene una manera maravillosa. Comentaba a la hermana Miriam que un hombre de Dios de nombre John Flavel, el que escribió el misterio de la providencia, él hace mención de la urgente necesidad y el grande beneficio que podemos derivar nosotros al meditar en las providencias pasadas. Y eso es lo que hizo Asaf. Reflexionó, meditó, pensó en las providencias pasadas. Y eso le llevó a confiar y a alabar, a bendecir y exaltar a Dios en quien él confía. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, Cristo y solamente Cristo es la medicina a nuestros temores. La cercanía con Cristo, el cuidado de Cristo como nuestro amoroso pastor es todo lo que necesitamos. O que pudiéramos ahora decir con verdad, el Señor es mi pastor y nada temeré. O que pudiéramos decir que aun cuando andemos en medio de la pandemia, Él guardará de nosotros. Y eso quiere decir que aun cuando pudiéramos ser afectados, o infectados, o contagiados, aun cuando pudiera ser eso, hermanos. Y es de esta manera como hemos de enfrentar todas nuestras tormentas, recordando que Él es por nosotros y por lo tanto nada ni nadie prevalecerá contra nosotros, amados hermanos. Jesucristo es el único que puede calmar la tormenta. Él es el único que puede detener la pandemia que nos aqueja ahora. Él puede hacer que los ya afectados se recuperen. Y Él puede hacer que pronto haya una vacuna. Él puede proteger nuestras vidas, Él puede hacerlo y puede no hacerlo. Él puede hacerlo y puede no hacerlo. Porque, queridos hermanos, nuestra fidelidad en medio de la prueba no depende de lo que Dios haga, sino de lo que Dios es. No perdamos eso de vista. La fe de los discípulos tenía que ser afirmada. Por eso el Señor envía esta tormenta. Mientras el Salvador descansa plácidamente, en el silencio de Él hay el bullicio de la creación. Cuando Él se levanta, la creación se somete a Él. Ten presente esto, queridos. La voluntad de Dios es insondable. La voluntad de Dios es insondable. Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. No sabemos hasta dónde alcanzará, no sabemos si nos alcanzará. Sí sabemos quién es nuestro Dios y sí sabemos qué debemos hacer nosotros. Como hemos dicho, prudencia, fe, procurando el bien los unos de los otros. Tengo en mente a los jóvenes hebreos a los que ya he hecho mención, allá en Daniel 3, 17, 18, el ardid de los enemigos de Dios y de los hebreos era que nadie debería dar honra, tributo y adoración, sino a la estatua que el gobernante superior había mandado hacer. Y se dieron cuenta que estos tres jóvenes no rindieron culto, no se sometieron, no rendían tributo a nada y a nadie, sino solamente a Dios. Así que fueron llamados, confrontados y amenazados.
Ellos dijeron que no se postrarían, que no rendirían culto, que no rendirían ningún tributo a nada ni a nadie, sino solamente a Dios. Porque ellos creían que Dios podía librarlos y dijeron, y aunque no nos librara, nosotros confiamos y esperamos en Él. Dios es soberano y su voluntad, como ha dicho, es insondable. Él puede librar y Él puede no librar. Él se complació y produjo gran gozo en los discípulos cuando llegó Pedro, que había sido liberado de una manera extraordinaria. Pero el mismo Dios dejó a Juan Bautista en la cárcel hasta que fue decapitado. No, amados hermanos, no confiamos en Dios, no alabamos a Dios solamente por las cosas que Él hace, sino por quién es Él, y Él es digno de ser adorado. William Cooper escribió un precioso himno, que algunas líneas de este himno yo quiero recordar. Una parte dice, Dios se mueve de formas misteriosas para realizar sus maravillas. Dios se mueve de formas misteriosas para realizar sus maravillas. Sigue diciendo, santos llenos de temor, tomad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están repletas de misericordia y romperán en bendiciones sobre vuestras cabezas. Oh, que así sea, hermanos. Y no habrá mayor bendición para nosotros que oír que otros se interesan en sus almas eternas, que otros se interesan en alabar a Dios. Si estamos observando una sana distancia físicamente, pero espiritualmente debemos estar más unidos, hermanos, más cercanos los unos a los otros y más cercanos a nuestro Dios. Hermanos, sus designios son ocultos para nosotros ahora. No juzguemos a Dios por una pandemia. Otra parte de este himno de William Cooper dice, no juzguéis al Señor con vuestros débiles entendimientos, sino confiad en Él y en su gracia. Detrás de cada providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. Nuestro amado Jesús tenía cuidado de los suyos. Él no se había olvidado de ellos. Ese era un momento clave en su ministerio para probar quién es Él, para afirmar la fe de los suyos y para dejar un marco precioso, sólido para nosotros, hermanos. Él es nuestro Dios. Él puede obrar milagrosamente y puede no hacerlo. Sea su nombre honrado. Él puede permitir pruebas a nuestra vida y aún así sigue siendo el Todopoderoso. Oh hermanos, que este santo temor que llenó el corazón de los discípulos. Si se han dado cuenta de las 3 ocasiones que se menciona en nuestro texto, grande, gran tormenta, grande bonanza y grande temor. Este es el temor que vale la pena, hermanos. Este es el temor que debe gobernar nuestros corazones y nuestros afectos. En el verso 37 se nos describe la tormenta como una gran tempestad. El resultado de la voz de nuestro Hacedor hablando a la naturaleza se ve en que se hizo una grande bonanza. Y después los discípulos tienen el corazón lleno de un gran temor. Oh hermanos, que este santo temor llene nuestros corazones, para que así no temamos a las otras cosas que a veces nos hacen temer. El temor reverente ante su majestad gloriosa es el temor que vale la pena tener, pues este temor
es el que nos proveerá sabiduría. Concluyamos. ¿Qué es el beneficio que nos presenta nuestro texto al calmar el Señor Jesús la tormenta? 3 cosas. Demostrar quién es Él. Él es el soberano. Él es el Señor sobre todo. Él tiene poder sobre todo, incluida la naturaleza. Nada sucede sin su voluntad. Y todos los sucesos le obedecen. Y esto para fortalecer nuestra fe, en quién es Él, y descansar en su cuidado seguro de nosotros, como lo hizo con sus discípulos. Y también dejar un precedente, dejar un marco para todas las generaciones del cuidado que Él tiene de los suyos y de su poder por sobre todas las tormentas de la vida. Él, amados hermanos, Él es el que gobierna todas las cosas. Descansemos en Él, esperemos en Él, que su santo nombre sea alabado. Soberano Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por permitirnos tener esta porción y estas porciones de tu santa palabra. Señor, ayúdanos a descansar en quién tú eres, no solo en las cosas que tú haces, Señor. Tú eres digno de ser adorado y temido, con este temor reverente que hace alejar a los otros temores. Tu nombre sea alabado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.